Bueno, Pan y Tierra. Pan y Tierra, este fue un tema, el primer tema que grabamos de el nuevo disco sin saber que iba a ser un nuevo disco. De hecho, iba a ser parte de otro disco que finalmente pues decidimos convertir en Total 3. Casi se quedó fuera de la hermandad. La verdad es que fue un tema que ya tocábamos por aquel entonces en los conciertos. Y bueno, decidimos darle una vuelta de tuerca general. Y bueno, hicimos un trabajo de composición bastante guay poco después de acabar la hermandad. Y empezamos, y de ahí salieron las partes de violín y flauta de los preestribillos, las partes instrumentales. Esta canción, como dice Javi, es una de las más antiguas, de hecho la más antigua que tenemos de las que hay en Total 3. Es una canción pues que en principio, en efecto, era muy, muy diferente, tenía un pre-chorus completamente diferente. De hecho, estuvimos un par de tardes, me parece, trabajándola en remoto, me acuerdo. Porque yo desde Madrid, vosotros metidos en el cuartito ese del espacio Joven Norte de Valladolid. Y fue de lo poco que cambiamos de esa canción y de repente funcionaba muchísimo mejor. Y también es una canción, yo creo que es en la que las flautas más cogen protagonismo y... Quería hacer un hincapié, perdón, sí. un pequeño agradecimiento especial a Germán Ruiz por el low whistle en mi bemol que me dejó, duro como el demonio, por cierto. Es una de las canciones en las que la flauta tiene más protagonismo y no sé, también es una canción en la que por insistencia tuya está en una tonalidad un poco extraña. Para mí era muy fácil porque sencillamente les dije a los chicos: jo, tío, mira, he puesto la cejilla en la guitarra y de repente la canción funciona mucho mejor. Y todo es en plan de, tú sabes que nuestros instrumentos no tienen cejilla, ¿verdad? Y yo, soy el vocalista, ¿a mí qué me cuentas? De hecho, hay una anécdota muy graciosa de la presentación del videoclip. Claro, yo a Germán le devolví el low en mi bemol y en el videoclip yo lo grabé con el mío en re, porque bueno, al final es hacer playback, ¿no? Pero claro, cuando estábamos pasando las canciones sonaba a demonios, ¿no? Y claro, cuando presentamos, no sé si os acordáis, cuando presentamos el videoclip en los Casablanca, al presentar el videoclip, no sé qué pasó, que iba un poco lento, entonces se bajó un tono. Especial también mención a Gillian Fraser y María San Miguel por la colaboración que hicieron en violines como en voces, sí, de hecho sí. Bueno, de hecho es el primer tema de Hijos con voz femenina. Sí. Le da un brillo muy especial a ese tema. La verdad es que fue un tema que fue el primero que lanzamos de nuestra nueva etapa y fue increíblemente especial. Bueno, nos costó Dios ayuda porque pasó por 3 estudios, si no recuerdo mal. 3 estudios. La verdad es que cuando lo grabamos en 2023 lo llevamos con el videoclip a Holanda. Y la verdad es que la gente fue bastante increíble con este tema. Yo tengo marcado a fuego que nuestros fans, incluidos Naomi, Tony, Leoni, se sabían la canción entera de cabo a rabo y no saben español o no. Bueno, ahora ya saben bastante español. Ahora ya saben bastante español, pero en aquel momento no sabían español y joder, verles tararear el tema con nosotros tocándolo y demás fue bastante guay. Sí. De hecho, bueno, Naomi y Tony de hecho vinieron a España a grabar el videoclip. Sí. Parte divertida del videoclip es que a 3 semanas de grabarlo recuerdo estar en una terraza en Zaratán con aquí mi hermano y estuvimos hablando de quién podía hacer el papel de los... Borrachos como bestias. Sí, borrachos como bestias, y recuerdo de estar hablando de quién podía hacer el papel de los escupefuegos y dijo mi hermano, no va a salir, pero vamos a intentarlo. Y bueno, pues 3 semanas después, Naomi y Tony desde Holanda se bajaron de un avión, cogieron un coche y vinieron a grabar el videoclip. Supusieron que estábamos borrachos, dijeron... Tu hermano está pedo, ¿no? Sí, pero que si os venís a España. Pero que si os venís y como están locos, pues vinieron. Eso es, están peor que nosotros. Sí. Naomi, Tony, we love you. We love you guys. He de decir que los instrumentos acústicos aquí están grabados estupendamente. Nuestro tema más acústico, la verdad. Pues tenemos en esta intro, si no recuerdo mal, hay un buzuki, una mandolina, una guitarra acústica. De hecho, no sé si fueron varias guitarras acústicas, 2 guitarras acústicas y luego la flauta. La verdad es que este inicio me encanta, ¿verdad? O sea, yo me grabaría un solo disco con este sonido, la verdad. No, pero no hay flauta, joder. Es verdad, no hay flauta. Había flauta, es verdad, es verdad. Este tema tuvo un rework importante, que están de tu lado.
pero en sus rebajas eres la oferta principal. Hay una parada para comentar un poco la letra. Este tema es, creo, posiblemente nuestro tema más político sin que la gente sepa que es político. Hay una cosa muy bonita en sintetizar todo un tema de clase, de conciencia de clase, en una cosa tan sencilla como pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Yo creo que es muy mágico este tema por eso, porque creo que nos hace, lejos de meternos en luchas de bandos, en luchas de trincheras, nos hace a todos estar en el mismo bando, porque al final creo que lo estamos, porque al final lo único que queremos es un poquito de pan y tierra y nuestra dignidad y nuestra libertad, y todos también creo que tenemos que estar juntos cuando nos la intentan quitar. Bueno, de hecho, prueba de ello es un poco en el videoclip la facción, ¿no?, que acoge a Hijos del Tercer Acorde en ese asentamiento en un pueblo recóndito en Castilla. Claro. Es una facción de gente muy, muy diferente que se ha unido pues para sobrevivir. De hecho, muchas veces la gente nos dicen, ¿y por qué son piratas? Bueno, es que no pueden no ser piratas, Sí, puede sí. ser un grupo de teatro que vive aislado, ¿no?, en un Sí. pueblo, puede ser gente que viste como le da la gana en el fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final es una manera un poco de decir, joder, gente que tiene 4 cosas, pero llegan 6 personas heridas, ¿no?, al campamento y les dan lo que tienen, les sanan y para que puedan continuar su camino. Donde atracan sus galeones y en los campos nada puede ya crecer. Estos violines fueron de María y de María San Miguel y Gaylen Fraser, y que hicieron una pequeña cosa, 2 violines, y la verdad es que increíble el sonido que dejaron aquí. Aquí la línea de bajo cambió bastante también con respecto a la que teníamos en su día. Sí, sí, Este tema de hecho fue el primero en el que tuvimos productor. efectivamente. Creo que es de las canciones que más cambian del disco a directo, ¿no? Aparte, este es una de dos canciones en las que la batería la toca otra persona, para empezar. También. Sí, claro, las baterías son de... Las baterías son de Charlie Rodríguez, nuestro anterior batería. Aquí también, una de mis cosas favoritas de este tema son los coros de Jack, la voz secundaria de Jack. Creo que le da un carácter muy guay a este tema, tío. Sí. Muchas gracias. Las voces de nuestros fans de la Hermandad del Fin del Mundo aquí cogen protagonismo en esta última parte de la canción y es, yo creo, que lo que hace que suene mucho más. Este tema, tanto este tema como el remix de Bailando fueron nuestra forma de contar lo mismo desde 2 perspectivas distintas realmente. O sea, hablar de explotación, de conciencia de clase, de lucha social, pero al final desde 2 perspectivas completamente distintas. La de pan y tierra, que quizás es más de la sociedad, quizás un poco desde una perspectiva más rural, y de luego la parte de Bailando el Fin del Mundo, que nos habla más desde un nihilismo más moderno, más de la actualidad, más de decir solo quiero escapar, solo quiero irme al ruido, a bailar y a olvidarme de todo, pero realmente hablan de lo mismo, y creo que sean las 2 canciones que tienen voces corales, realmente creo que refuerza esa sensación. Y sobre todo también el contraste que hay entre ambas canciones, porque yo creo que el contraste era bastante buscado, que una cosa fuera más tirando a rural Sí. y la otra fuera más tirando a urbana. Además, incluso en los videoclips se aprecia, ¿no?, como en el Pan y Tierra al final es un entorno, como dice Jack, ¿no?, más rural, más incluso medieval, ¿no? Tiene un aire medieval, un aire de otra época, ¿no? Y Bailando en el Fin del Mundo al final es neón, una estética industrial, un poco posapocalíptica, distópica, ¿no?, en la que además Hijos del Tercer Acorde fluctúan entre ambas facciones, las dos intentando llevar algo de, bueno, pues de lo que hacen ellos. De lo que hacen ellos, ¿no? Sí. En los instrumentos incluso, ¿no? Porque en Pan y Tierra la fiesta que se ve son todos instrumentos acústicos, hay incluso gente tocando vasos, cántaros y tal, y en Bailando al final es todo eléctrico, Todo eléctrico. amplificado. Todo eléctrico y amplificado, Eso sí. es, Sí, neón sí. por todos lados, luces, ¿no? Está... Efectivamente. Estos 2 temas fueron un poco nuestra forma de enseñar 2 sitios distintos, ¿no? 2 universos dentro de nuestro universo, podríamos decir. Está el universo rural de la Castilla, la tierra de nadie, ¿no?, lo que hemos llamado nuestra tierra de nadie, que está completamente abandonada por el poder y aquí ya nada interesa,
y aquí ya no hay ni siquiera una estructura del orden, de autoridad, ni una policía, nadie se atreve a entrar en la tierra de nadie realmente, y aquí ya lo único que quedan son supervivientes. Incluso gente que es perseguida, ¿no? También eso, gente que es perseguida, refugio, sí, claro. aquí no es el refugio de todos. Y luego en Bailando eso ha quedado lo poco que le interesa al poder, que son las estructuras de las grandes ciudades que viven en torno a la gran fábrica, y allí lo único que queda, digamos, lo único que hay son jornadas extenuantes de trabajo y después ruido, neón, salir, olvidarse de los problemas y luego vuelta después. Lógicamente una forma de vida potenciada por los estimulantes, por la droga. La gente que solo necesita huir y sacrificar horas de sueño en pos de acudir a raves, ¿no? A fiestas, eso es. E incluso que son clandestinas, ¿no? En alguna de ellas, como se puede ver en Bailando, ¿no? Que al final tú te utilizas como reclamo, ¿no? Para que no, o señuelo, ¿no? Para que no detengan a toda la fiesta, ¿no? Y yo creo que poco más tenemos que decir sobre esto.